Bienvenidos a un nuevo programa del Festival del Bien Público en la pantalla de la televisión pública argentina. Hoy vamos a hablar de otros 3 temas que tienen que ver con problemáticas de nuestro tiempo. El primero es la desigualdad de género en el acceso al trabajo. Varones, mujeres, comunidad trans, LGTBI+, no tenemos las mismas posibilidades a la hora de llegar al trabajo, de ganar lo que ganamos, incluso de ocupar los puestos claves, entre otras situaciones de desigualdad. Esto fue investigado, entre otros, por la Fundación ADECO en España, que hizo una publicidad para mostrarte, por ejemplo, qué situaciones atraviesan las mujeres a la hora de una entrevista laboral. ¿Cómo te ves trabajando con gente joven? ¿Crees que vas a poder cumplir con tus horarios? ¿Hay alguna tarea que te suponga algún problema? Está pensando que por ser mujer y tener 50 años, no soy capaz de aguantar un ritmo duro de trabajo. Que por ser mujer y madre soltera, no voy a ser capaz de comprometerme con la empresa. Que por ser mujer y tener discapacidad, soy más débil que el resto y no podré hacer bien mi trabajo. Insinúa que por mi edad no estoy actualizada. ¿Cree que voy a faltar al trabajo por cuidar de mis hijos o que pediré una reducción de jornada a los 3 meses de ser contratada? Piensa que voy a complicarle la vida y que será una carga más con apoyo. Y que no tengo la energía suficiente para afrontar nuevos retos. Porque soy mujer y tengo discapacidad. Porque soy mujer y madre soltera. Porque soy mujer y tengo 50 años. Lo que no sabes es que durante los últimos 25 años he ido acumulando una experiencia muy valiosa. Que estudié mi carrera mientras trabajaba. Superando cada dificultad y siendo una más del grupo. Adaptándome a cualquier entorno laboral. Y que cuando alguien confía en mí, mi esfuerzo y compromiso son el doble. Estamos ahora en comunicación con una querida actriz argentina, con Eleonora Wexler. Gracias, Eleonora, por tu tiempo. ¿Cuál es tu mirada sobre este spot, teniendo en cuenta también tu experiencia dentro del mundo del espectáculo? Bueno, me generó todo lo que hemos y lo que estamos trabajando para tener una igualdad, para tener mismas oportunidades, mismos derechos. Creo que se ha avanzado mucho, pero que falta mucho todavía. Y yendo para atrás, yo empecé a trabajar muy chica, fue inevitable porque me llevó todo a cuando yo era, empecé a los 8 años y ahora tengo 45, 46, ya la cuarentena me tiene. Bueno, y pensando, yendo para atrás, cuántas cosas se naturalizaban, ¿no? Claro. Y cuántas cosas uno las tomaba como algo normal. Y volviendo al spot, ¿te ha pasado dentro de tu carrera como actriz que a la hora de ir a una entrevista de trabajo te preguntan cosas que a un varón no le preguntarían? Me ha pasado con un director, donde yo por lo general no soy de confrontar porque me gusta estar en un espacio de trabajo tranquila, relajada, poniendo los límites necesarios, pero no he tenido, la verdad, en toda mi carrera que poner límites, salvo alguna cosa muy concreta, ¿no? Con algún compañero, quizá. Y creo que cuando eso ya estuvo expuesto, ya está, no hubo más. No tuve ese problema. Pero sí en este caso con este director, que por ahí se hace gracioso, el chistoso, y que sí creía que quizá por ser mujer, me iba a comportar desde un lugar mucho más sumiso y mucho más sin confrontar. Y tuve que confrontar en ese momento. Fíjense hasta qué punto es real lo que cuenta Eleonora Wexler, que vamos a mostrarlo en datos, en cifras. A nivel global, la diferencia entre los salarios de mujeres y de hombres es del 23% según la ONU.
Del total de las mujeres argentinas ocupadas, casi el 35% se encuentra en condiciones de informalidad, dice el INDEC en nuestro país. En el mercado de capitales, el 10% de los cargos directivos son ocupados por mujeres. Solo el 10%, dice la Comisión Nacional de Valores Argentina. Datos bastante fuertes. Y fíjense ustedes que también hay un correlato, obviamente, y muy importante desde el punto de vista legal. Y vamos a escuchar qué nos cuenta al respecto la doctora Sabrina Cartavia, conocida abogada feminista. Bueno, en primer lugar, digamos, resaltando el spot, veo que lo que quisieron buscar es tener una mirada interseccional. ¿Qué significa esto? Digamos que las mujeres, por nuestra condición de mujeres, sufrimos discriminación estructural, pero que no es la única discriminación que se cruza sobre las subjetividades, sino que también tenés discriminaciones que van a ser, por ejemplo, por discapacidad. Digamos, ahí tenemos a una mujer con discapacidad. Puede haber discriminaciones también porque sos mujer y tenés una determinada edad. Eso también es una cuestión, digamos, donde se cruzan diferentes tipos de discriminaciones. En ese caso no lo vemos, pero podría ser porque sos una mujer de color. Entonces ahí podría también cruzarse otro, digamos, estereotipo, otra forma de discriminación. La clase social también es otra forma de discriminación que se suma. Y ahí además tenemos a una mujer que es madre. Y eso también se suma, digamos, a las formas de discriminación. Entonces, eso desde el feminismo nosotras lo reconocemos y siempre tenemos la voluntad de llevar adelante un enfoque que sea justamente interseccional, porque no todas las mujeres viven la discriminación de la misma manera. Este spot habla de algo que se refleja también en muchas realidades, que es la desigualdad laboral también en los sueldos. ¿Qué te despejó y qué te muestra de casos que conoces? Bueno, eso que vos señalás es lo que nosotras llamamos como brecha salarial, ¿no? O sea, la diferencia que hay de salario por la misma tarea entre varones y mujeres. Nuestra Constitución Nacional toma, digamos, tiene un principio que es que tenemos que tener igual remuneración por igual tarea. Sin embargo, según lo que muestra la estadística, estamos lejos de eso. En nuestro país se calcula que la brecha salarial ronda alrededor del 28 y 30%. Mirá esta publicidad. Hablamos de las mujeres, hablamos de los varones, pero también hablamos de la comunidad LGTBI+. Y lo hablamos con un artista popular que todos admiramos, que el público masivamente reconoce como La Costa. ¿Cuán difícil es para una chica trans llegar a tener trabajo? Buenas y buenas. Mirá, en estos tiempos se cumplió el aniversario de la Ley de Identidad de Género. La deuda que tiene todavía la ley es el cupo laboral trans. Hay lugares, hay provincias donde está legislado, pero no está aprobado, lo cual es, o sea, no está reglamentado. Claro, entonces es doble la burla, porque se rejuntan los legisladores a decir somos inclusivos, somos, las queremos, las necesitamos, son ciudadanas, pero después a la hora de aplicarlo no se cumple. Y entonces para mí ahí es doble la burla, porque es solamente para quedar bien, para que las organizaciones que pelean desde hace siglos por la igualdad digan se está haciendo algo y no se está haciendo nada. Y da la sensación de que, a diferencia de los varones y las mujeres, la gente de la comunidad LGTBI+, las chicas trans, tienen que ser descollantes, tienen que romper el molde, ¿no? Claro, porque somos extraordinarias, pero extraordinarias en el sentido de
fuera de lo común. En el mundo heterosexual, cualquiera llega a los medios. Y vos decís, un hombre mediocre llega. Una mujer mediocre también llega, ojo, porque hay muchas también. Claro. Entonces, nosotras todo el tiempo tenemos que estar dando pruebas de integridad moral, de integridad física. A mí, cuando alguien me quiere ofender, me compara con Lizzy. Lizzy es mi familia. Entonces, Lizzy es más graciosa que vos. Claro que es más graciosa que yo. ¿Por qué no va a serlo? ¿O qué tiene que ser? O sea, al final son amigas, pero siempre está, o sea, a un varón heterosexual no le dicen, o sea, no sé, compararte. A Robert De Niro no le dicen, vos sos mejor actor que Al Pacino, porque son hombres, ¿entendés? Son dos grandes actores. Nosotras siempre tenemos que estar dando muestras. Y no hablemos, o sea, y nosotras como trans hemos logrado 20 millones de cosas más que las mujeres, Claro. Y eso también es duro, porque siempre la mirada es, en los tiempos que hay una pandemia que es abrumadora, que son los femicidios, la estadística oficial no toma en cuenta los transfemicidios, no toma en cuenta los travesticidios. Hace poco mataron a una chica y en el hospital no la quisieron atender. La chica se desangró en la puerta del hospital. Esa chica es el reflejo de las tantas decenas y miles de chicas que han muerto porque tampoco han tenido oportunidades. Porque si una chica salió de su casa a los 12, se empezó a prostituir, ¿qué posibilidades tuvo de ir a estudiar? Ninguna. Entonces, si la llevan a un programa de televisión es para verla como una marginal, para burlarse, y hay un gracioso que le va a decir, jugamos un partidito. Y no hay desde los medios tampoco una medicina diciendo, esto no está más. Esta nota que estamos haciendo nosotros habla del avance también. Hace unos años vos proponías esta nota y te decían, no interesa. ¿De qué va a hablar? ¿De droga y prostitución? Sí, que venga. Y pensaba como conclusión, Costa, que es esa alegría, ¿no? La que, sin embargo, aparece pese a toda esta situación, ¿no? No, y no solo la alegría de que yo elegí ser humorista en la vida. También mucha gente que está mirando esta nota, en su casa, tienen un nene trans o tienen una nena trans y no saben qué hacer. Y me ven a mí, o ven a las chicas que te nombré, a Diana, a Lizzy, a Flor de la B, a Mariana Genesio. Entonces nos ven a nosotras y nos ven exitosas, nos ven triunfantes, nos ven sonrientes. Algunas las ven en pareja, como Flor, tantos años, Lizzy, con tanto que está muy feliz. Y dicen, no, pará. Puede laburar de otra cosa, puede ser respetada, puede ser querida. Y eso es lo más importante, esa es la alegría. O sea, la alegría es esto, de que a mí me están mirando y dicen, pará, mi hija entonces su destino no es ser peluquera o ser prostituta. También puede ser artista, también puede ser periodista, también puede ser médica, lo que tenga ganas de ser. Y eso es lo más importante, que lo que se viene, no solo para nosotras, sino que la gente se la va a dejar ser lo que quiere ser. Y eso es la celebración. A muchos les molesta como soy, les cuesta aceptarme, no sé. Todos los días trato de mejorar, pero es más fuerte que yo. Hola. Es lógico que cuando llego todos me miren mal, pero yo no lo hago a propósito. A ver que a partir de las... Siempre me dicen que tengo que cambiar. Como si fuera tan fácil cambiar. Hasta que un día no dio para más. Tenía que buscar un lugar distinto. Como yo. Por suerte, lo encontré rápido. En mi nuevo trabajo, nadie cree que lo mío sea un problema. Ahora puedo ser como soy. Así, impuntual. ¿O de qué pensabas que estaba hablando? Desigualdades a la vista, ¿no?
mujeres, varones, la comunidad LGTBI+, diferentes situaciones que obviamente hay que resolver para que todo sea más justo y evidentemente tanto los testimonios como las cifras nos comprueban que este es un tema de bien público. Enseguida seguimos hablando de COVID-19 desde la perspectiva de si hay un número de muertes aceptable y muchos temas más también vinculados al medio ambiente. Bueno, ¿cuántas veces por día hacemos esto, no? Alcohol en gel, las manos y la prevención del COVID-19. Y la pregunta es moral, naturalmente, la pregunta, si hay un número de muertes aceptables. Obviamente, la respuesta ya la podemos compartir, pero antes de compartir esa respuesta, vamos a ver una publicidad que parte originalmente de la pregunta de cuántas muertes podemos aceptar por accidentes de tránsito y la llevamos a este virus que nos aqueja. Mira. So last year, 213 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Tenemos el gusto de hablar con la doctora Florencia Kahn, infectóloga. Obviamente ustedes la conocen y la ven y la escuchan con asiduidad. Y ahora para hablar de este spot tan singular, ¿no? Que plantea, creo, un dilema moral. ¿Cuántos muertos uno toleraría? ¿Cómo está, Florencia? Y bueno, ¿cuál es tu mirada desde el punto de vista médico de esta publicidad? Sí, la verdad que es un video duro, ¿no? Que creo que nos interpela a todos. Todos los días en Argentina y en el mundo muere muchísima gente, incluso por otras razones que no son el COVID-19. Lo que creo es que cuando hay una pandemia o una situación que nos pone en vilo y una emergencia sanitaria como es el COVID-19, tomamos conciencia un poco del valor de la vida humana, ¿no? Porque a veces en el día a día y en la vorágine no tomamos conciencia de la cantidad de personas que mueren por otras causas. Entonces, siempre cuando hablo del tema del COVID-19 y hablamos de términos epidemiológicos como las curvas, las tasas, los porcentajes, digo, en definitiva, eso se traduce en la vida de las personas. Cuando uno eso epidemiológico tan frívolo en algún punto lo traduce a lo que es la vida de la gente, te empieza a sonar distinto. Entonces decir, bueno, entonces tal vez quedándome en mi casa todo el tiempo que me quedé, por más que me aburrí un poco, sin darme cuenta, le estoy salvando la vida a una persona. Y volviendo al tema del video, cuando le preguntan, bueno, ¿cuántos son aceptables? Y él dice, bueno, 70. Ah, sí, 70. ¿Pero qué 70? ¿Te da lo mismo que 70? Cuando a esos 70, que es un número frío, uno le pone caras, y no importa necesariamente que sea o no sea tu familia. Tiene que ver con que cuando eso vos lo traducís a personas de carne y hueso, todo cobra otro sentido. ¿Cómo se hace cuando algo se torna masivo y al mismo tiempo de gran trascendencia pública? ¿Es más fuerte tener que lidiar con esos números que tienen cara, nombre y son personas que fallecen? Sí, nosotros estamos acostumbrados lamentablemente a tener que lidiar con, digamos, cara a cara muchas veces con la muerte, y eso es algo muy complicado y que requiere como mucha preparación
Y son las cosas que muchas veces no las aprendes en la facultad, no las lees en los libros, las aprendes con el correr de los años, con la experiencia. Siempre es difícil, uno en algún punto tiene que tomar cierta distancia para poder seguir adelante, porque si no, digamos, sería como imposible poder llevar a cabo nuestra labor. Sí, pensaba justamente en cómo la existencia humana siempre se trata de negar la finitud. Bueno, este virus nos pone encima del rostro la obligación de reconocer la finitud. Tu padre, el doctor Pedro Kahn, decía, bueno, si uno, esto es como salir de un incendio, o salimos todos juntos o nos quemamos todos juntos, va por ahí. Sí, tal cual, o sea, nadie se salva solo en esto. Necesitamos estar, digamos, unidos y con mucho sentido de la solidaridad para poder salir adelante. Así que ni hablar, que creo que, por eso te digo lo que te decía al principio, no sé si vamos a salir mejores, pero que vamos a salir distintos de toda esta situación, seguro, porque hay un montón de cosas que hay que repensar y no vamos a ser los mismos y vamos a haber adquirido un montón de costumbres nuevas que antes no teníamos. Yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse, que tienen que ver, que incluso nos interpelan desde lo cultural, ¿no? Nosotros somos muy de el abrazo, el contacto. Bueno, hay cosas que por mucho tiempo no van a poder pasar y vamos a tener que encontrar la forma de relacionarnos de otra manera, ¿no? ¿Qué se puede aventurar en cuanto a la sociedad del punto de vista de esto, ¿no? De lo cultural, del contacto, de las costumbres, después o pasada la situación más tensa de la pandemia? Sí, yo creo que a priori te diría que este es un virus que llegó para quedarse. Lo que pasa es que en este momento que llega nos encuentra a todos susceptibles, no hay una vacuna, no hay un tratamiento efectivo, entonces, y es un virus que se contagia muy fácilmente de persona a persona. Entonces es como un combo perfecto para que pase lo que está pasando. El tema está en que hay cambios, como decíamos, estos cambios culturales que van a ayudar no solo digamos, al control del COVID-19, sino también a controlar otros virus respiratorios. Si nosotros empezamos a adquirir estas costumbres y tratamos de capitalizar las cosas que nos puede dejar la pandemia, creo que la vamos a pasar bastante mejor. Y también hay una perspectiva que tiene que ver con darle a este debate moral una mirada filosófica. Digo, ¿cuántas muertes son aceptables? Es una pregunta bastante fuerte y la filósofa Virginia Cano nos ayuda a pensarlo mucho mejor. Bueno, en primer lugar me parece que es interesante porque remite a nuestra responsabilidad colectiva y a la capacidad de afectarnos por básicamente la posibilidad de las muertes de las personas. En ese sentido me parece que es importante, que es una de las cosas más difíciles y también más urgentes de este momento, que es pensar cómo nuestra responsabilidad individual redunda en una responsabilidad social. Por otro lado, creo que tiene un límite el video, y es que apela muy directamente a la familia, digamos, ¿no? Y me parece que una de las cosas más interesantes que nos está pasando en este contexto es pensar que nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de conmovernos con los otros y con las otras y con los otros no debe quedar recluido a la familia, sino que tenemos que pensar en un sentido de lo colectivo y de lo comunitario que trascienda ese horizonte que sí nos es familiar. Nos es familiar preocuparnos por nuestros afectos, por nuestras familias, por nuestros compañeros, por nuestros amigos, pero nos es mucho más difícil a veces preocuparnos por la población en general, en su conjunto. Y me parece que ahí hay que dar un saltito más, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, Virginia, lo que me parece deja expuesto este spot es la idea de la igualdad ante la muerte. Suena fuerte la frase, pero de alguna manera de eso habla, y esto es lo que plantea el virus, ¿no? El virus despierta la fantasía de que hay una igualdad ante la muerte porque nos amenaza a todos por igual, de alguna manera. Pero ese igual es falso, y eso lo sabemos muy bien. No recae de la misma manera, con la misma crueldad en distintas poblaciones y en distintos sectores de nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc. Tenemos que responsabilizarnos y ser conscientes que si bien es una amenaza potencialmente para todos, no todos tenemos los mismos medios para enfrentarlo de la misma manera. Por ejemplo, no todos podemos hacer el aislamiento. Yo estoy haciendo el aislamiento, soy investigadora del CONICET, a mí me pagan, puedo quedarme en mi casa,
tengo acceso al agua corriente, puedo pagar la comida y eso me genera un privilegio en ese sentido, y es que yo puedo efectivamente tomar esa medida que es de cuidado colectivo y también de cuidado individual, pero no todas las personas están en esa situación. ¿Qué se puede aventurar de el después, por lo menos del momento más central de la pandemia, de la problemática más cruda? ¿Cómo puede ir la sociedad modificándose si es que eso sucede a futuro? Hay algo que está pasando y que vino incluso en algunos aspectos muy lamentablemente a quedarse. Pienso que nos estamos viendo obligados a revisar nuestras maneras en lugares muy chiquititos que nunca pensamos que íbamos a tener que revisar, como cómo hago para hablar con la persona del kiosco, cómo hago para pedirle la verdura a mi verdulera, cómo hago para tomar un transporte público, quién tiene en este momento la prioridad para usar, por ejemplo, el transporte público y no, cómo pensar esa serie de intercambios. Me parece que ahí hay una ética del trato y de la cotidianidad que va a tener una estela larga. Incluso a mí me preocupa mucho, pienso que hay algo incluso del temor al contacto, del temor a los otros cuerpos. El hecho de que pensemos que todos son potenciales transmisores de la enfermedad tiene una eficacia enorme en términos de nuestros vínculos interpersonales. Y eso nos va a cambiar la vida. Te quiero mostrar esta publicidad al respecto de lo que hablamos. Mirá. Vamos a hablar del COVID-19 desde un punto de vista que les prometo que va a ser sumamente atractivo, que es la bioética. Y vamos a tratar de pensar a los seres humanos no como números, que es una cuestión que viene apareciendo y obviamente para controlar el virus es algo importante, sino como que cada uno, y esta es la gran verdad, cada uno es una vida que tiene dignidad, que tiene valor, que tiene peso específico y que por eso las medidas que toman los estados van en favor de preservar todas las vidas. Sí, justamente lo que vos decís. Yo creo que a pesar de que uno ve la epidemiología, las políticas sanitarias pensadas en grandes volúmenes, también hay una ética de la pandemia, ¿no? Hay una ética del confinamiento, unas decisiones que también tienen su soporte en una perspectiva bioética. Y justamente una de esas es pensar en un valor sustancial, que es el valor de la dignidad personal, ¿no? Ese valor de la dignidad personal justamente hace pensar en que cada uno de nosotros como personas merece un reconocimiento especial, merece una consideración y un respeto especial. Cada uno de nosotros, por ese valor de la dignidad, siempre debe ser considerado como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Un poco la bioética nos llama a reflexionar sobre eso, ¿no? Evitar cualquier sesgo que pueda, digamos, perjudicar o atacar ese valor tan importante que señalabas vos, que es el valor de la dignidad personal. La pandemia, el aislamiento, permite volver a repensar, porque es un concepto interesante para repensar, la solidaridad, ¿no? Tu padre decía, la ética es el otro, va por ahí, ¿no? Sí, claramente, Maxi, la solidaridad en tiempos de pandemia no es la mejor opción, es la única opción. Es decir, yo creo que y esa convicción surge claramente de la necesidad de la solidaridad, que es la cooperación social, es pensar también en la dimensión social de ese valor que hablamos antes de la dignidad. Yo creo y espero no volver a la normalidad después de esto. Viste que muchos quieren volver a la normalidad porque la normalidad nos hizo ver que allí donde no había solidaridad, la pandemia arrasó y fueron muertes provocadas en situaciones y en contextos de máxima injusticia. Pulverizó aquellas poblaciones que ya estaban vulneradas.
El miedo es una primera instancia, pero después el miedo pierde fuerza. Y vos hablás de la persuasión. La persuasión, la búsqueda del consenso y la confianza pública. Yo creo que acá hay otro elemento que está vinculado a la persuasión que significa establecer estrategia de confianza pública. Mira, la confianza, nosotros decimos que es un principio de la bioética que recién ahora se está como empezando a elaborar y a profundizar un poco, porque la confianza a nadie se le escapa que es un elemento esencial para la vida humana. Sin confianza, ninguno de nosotros se hubiera levantado esta mañana de sus camas para salir, digamos, hacia la vida. Fomentar a partir de esa persuasión que vos indicabas una convicción de las medidas que se toman son medidas que han sido estudiadas, que aquí hay un comité de expertos, que hay epidemiólogos y que hay gente que trabaja a cambio de nada. A ver, sobre todo el grupo de infectólogos y infectólogas que está trabajando, es gente que está laburando a destajo, a cambio de nada. Y ahí es donde se expresa la verdadera bondad humana, ¿viste? Yo que también recuerdo a Kundera, él decía, esa bondad, la verdadera bondad humana se expresa cuando quien la recibe carece de todo poder. ¿Vos crees que se puede romper con esa idea del individualismo, que se puede generar a partir de esto que nos pone sobre la cara, bueno, la convicción de nos podemos morir, eso que negamos todo el tiempo, pero que es algo que tenemos garantizado en los seres humanos? ¿Crees realmente que vamos a salir mejores? Si algo creo que tenemos que reivindicar y valorar, a mí me encanta cuando la gente aplaude a las 21, a las 9 de la noche, pero yo te soy honesto, a mí me gustaría, quizás es un reconocimiento tardío, ingrato y justo, ¿no? Porque ahora que los tenemos en el frente, en la primera línea, nos acordamos de ellos, pero sí, yo creo que sería también muy importante que después de esto todos los trabajadores de servicios esenciales sean reconocidos, sean bien remunerados, sean bien pagos, tengan derecho a la capacitación y en definitiva al ejercicio de un trabajo digno. Mirá esta publicidad. So last year, 213 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Y de eso se trata el Festival del Bien Público, de pensar a partir de la creatividad sobre los grandes problemas que tenemos en la humanidad. Y en un rato vamos a hablar con un fenómeno, con un científico argentino de 21 años que realmente es uno de los líderes para el futuro, por ejemplo, para Harvard, por ejemplo, para Angela Merkel. En un rato hablamos con él de los plásticos en los océanos. Cada 60 segundos, un camión lleno de plásticos, lleno de basura, de eso que generamos nosotros, es arrojado a los océanos. Esto es una estadística, una realidad y una tragedia para el planeta. Porque todos estos elementos que utilizamos generan que los océanos hayan llegado a una situación muy preocupante. Muy preocupante porque hasta vuelve a nosotros mismos a través de los peces. Y ese es un tema no menor. Vamos a hablar en minutos nada más con un joven brillante argentino que estudia y previene estas situaciones. Pero antes, mirá lo que nos muestra Greenpeace. Esta realidad que parece lejana, pero si la ves en primera persona, podés cambiar de opinión. You burn my eyes a little bit, a little bit. Sometimes, sometimes.
Sí, bueno, la realidad es que empecé a vincularme con todas estas temáticas que vos mencionabas, ambientales, del impacto que todo esto genera a nivel ecosistémico, a nivel social, a través de una iniciativa particularmente vinculada a la tecnología, ¿no? A través de este proyecto de máquinas de vasos biodegradables que empecé a trabajar. Y bueno, ingresando, digamos, a ese mundo a través de buscar trabajar en una solución, fue que empecé después, a medida que iba conociendo más, que iba ampliando el espectro o el conocimiento sobre la cuestión, a buscar también generar incidencia o avanzar en otras esferas a nivel legislativo, a nivel de la comunicación de la temática, justamente para buscar un impulso, un avance transversal con todo esto. ¿Cuál fue el clic exactamente? El momento que vos dijiste, uy, acá tengo que hacer un cambio en mi vida. ¿Te acordás de ese momento? Bueno, pienso de hecho que un punto, digamos, trascendental en todo esto fue la posibilidad que tuve en 2017 de representar a la Argentina en la cumbre del G20, donde estuve trabajando allá en Alemania con delegados de todo el mundo, particularmente en un comité de ambiente y cambio climático, pero fue tal vez esa instancia donde después tuve la chance incluso de representar a ese grupo ante la canciller Angela Merkel y darle un discurso buscando transmitirle las perspectivas de los jóvenes sobre todas estas temáticas ambientales en las cuales habíamos estado trabajando. Y la realidad es que esa oportunidad, ¿no?, de transmitir propuestas y de poder canalizar un mensaje bien concreto ante semejante líder a nivel mundial, me empezó a tal vez de algún modo buscar, digamos, fue un punto en el cual de algún modo empecé a tratar de ampliar este espectro. Y bueno, y a partir de ahí tal vez investigar con mucha mayor profundidad el tema, empezar a buscar también información sobre legislación, sobre avances que se pueden trabajar a nivel ejecutivo, cómo realmente el rol de la sociedad, de la concientización, del cambio cultural que se tiene que dar en acompañamiento a toda esta transformación industrial o tecnológica, y también con el impulso del Estado, que es fundamental. Realmente son tres ejes esenciales para lograr un desarrollo sustentable. Jerónimo, ¿qué dicen tus amigos de vos? Bueno, la verdad la mayoría de mis amigos o la gente más cercana a mí están muy, muy familiarizados también con todas estas temáticas, porque la realidad es que los he ido conociendo o me he ido tornando cada vez más cercano a partir de programas desde becas de investigación hasta desde la universidad, hasta en este tipo de iniciativas o proyectos. Entonces la realidad es que tal vez son gente que está, bueno, muy, muy activamente involucrada en tratar de contribuir a todas estas cuestiones. Entonces es algo que tal vez resulta natural. ¿Cómo te enteraste y cómo te impactó saber que nos comemos, por ejemplo, una tarjeta de crédito por año? No, muchísimo más. La realidad es que todos nosotros, es decir, cada persona en promedio, consume por semana alrededor de 5 gramos de plástico, lo cual es equivalente a estar ingiriendo justamente una tarjeta de crédito. Normalmente lo veíamos tal vez como algo de contaminación o de afección de la naturaleza, como algo tal vez un tanto distante, pero cuando empezamos a ver realmente que lo estamos ingiriendo, que todo esto ingresa a nuestro cuerpo, que incluso estos microplásticos atraviesan nuestras membranas celulares, que realmente nos empieza a mostrar que el impacto puede ser terrible y que necesitamos poder empezar a neutralizarlo, a frenarlo lo antes que podamos. En particular, tu iniciativa de los vasos biodegradables es como un ejemplo para muchos. ¿Me contás un poco cómo es, de qué se trata, cómo se accede? Necesitamos una opción a este producto que realmente se utiliza de manera intensiva, masiva, en una amplia variedad de contextos, desde lugares de comida hasta en la propia escuela donde yo estaba, hasta universidades, oficinas, eventos, hospitales, y realmente se emplea por apenas instantes y se tira. Y se empieza a acumular, ¿no? Entonces, bueno, a partir de conocer esa realidad y cuando la empiezas a escalar a nivel nacional, se tiran ya más de 25.000 millones de vasos todos los años. A nivel global esa cifra escala más de 5 billones. Y bueno, es todo un impacto que se traduce
constantemente en toneladas y toneladas de estos residuos que van a terminar contaminando eternamente, que no se biodegradan nunca, que no van a volver a los ciclos de la naturaleza, sino que se van acumulando. Entonces, esencialmente lo que empecé a trabajar son unas máquinas que producen vasos biodegradables a partir de extractos de algas marinas, que al estar compuestos a partir de estas fibras vegetales se pueden descomponer muy rápidamente y en menos de un par de semanas terminan desapareciendo, es decir, se desintegran por completo. Si no hacemos cosas como las iniciativas que vos llevas adelante, ¿con qué mundo nos vamos a encontrar en 20, 30 o 40 años? Este contexto que yo estoy describiendo, esta serie de problemáticas puntuales que vengo comentando, son parte de un gran problema, que es esta gran crisis ecológica, crisis climática que estamos enfrentando, que en sí es una situación que venimos causando nosotros como humanidad, ¿no? Esta serie de desequilibrios. Y nosotros como humanidad, si estamos causando este problema, es fundamental que asumamos la responsabilidad, también el compromiso de hacer algo para transformarlo. Porque teniendo esta posibilidad, este privilegio de conocer qué es lo que está pasando y esta evidencia científica abrumadora que hace décadas nos viene mostrando el impacto de nuestras acciones, no nos queda otra opción, sobre todo hoy en día que empezamos a verlo, el impacto de manera tan directa y empezamos a dimensionar que necesitamos transformar esto de manera inminente. Primero, que es muy importante eso, por un lado, comunicarlo, transmitirlo, entenderlo, para que toda la sociedad pueda lograr percibir ese sentido de urgencia que realmente tienen esta situación, que tienen estas problemáticas. Y por otro lado, ¿cómo nos podemos comprometer? Desde buscar transformar nuestros propios hábitos cotidianos, desde convertir, nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de optar por ciertos productos o ciertos servicios, evitar el uso de los productos descartables, que realmente es un despropósito, un desperdicio de material y algo que tiene un impacto ambiental muy negativo, hasta, por ejemplo, la utilización de un filtro de agua en tu casa para no estar comprando botellas, de vuelta evitas el descartable, hasta la separación en origen de los residuos, que es algo fundamental, es decir, en lugar de estar tirando una bolsa repleta de 1 kilo de basura por persona acá en Argentina todos los días a la calle y que se la va a llevar un camión, que la va a transportar, que va a generar un impacto, y que la triste realidad es que en la mayoría de los distritos de Argentina todo esto termina yendo a parar a basurales a cielo abierto, que hay más de 5.000 basurales en todo el país, y todo esto tiene un impacto, ¿no? Porque es dejar liberado todos esos residuos en la naturaleza. Entonces, nosotros separando en origen esto, podemos la mitad de los residuos pasarlos a compostaje, ponerlos en una compostera, se traduce en abono, se transforma eso, se degrada y vuelve a la tierra en el mismo lugar donde lo estamos descartando. Y por otro lado también, si le sumamos la separación en origen de plásticos, de vidrios, cartones, papeles, aluminio, distintos metales, fibras textiles, todo esto se puede reciclar, todo esto se puede reinsertar en la industria, en la economía circular, justamente como materia prima, y estamos generando un valor de algo que si no se transformaría en un problema ambiental, en un foco de infecciones, en un basural, ¿verdad? O en algo que se va a terminar quemando y que va a estar respirando. Entonces eso es a partir de nuestros propios hábitos cotidianos. Y también obviamente buscar esta transformación sistémica que te comentaba a partir de desarrollar nosotros mismos proyectos, iniciativas o generar apoyo para que se pueda canalizar a través de cambios estructurales a nivel, provincial, nacional y a nivel global también. Te voy a mostrar una publicidad ya que estamos hablando sobre este tema. Mirá. En la provincia que estuvo localizada sobre el territorio y ha descargado tal como ayer sucedió. Si lo apuntamos al consumo de plásticos, podemos hablar de bolsas, de botellas, de platos, de cubiertos, de sorbetes, revolvedores de café. Es decir, hay un montón de ítems, de elementos, de productos muy cotidianos que nosotros empleamos a diario y que la realidad es que muchas veces ni tomamos noción. Es algo que lo tenemos tan naturalizado que tal vez no nos detenemos un segundo a cuestionarlo y tal vez también desconocemos qué va a pasar con eso, ¿no? A dónde va a parar, cuál es el impacto de eso y el propio hecho de que lo terminamos ingiriendo y que todo esto representa esta gran problemática ambiental que mencionaba anteriormente, e incluso también que no solamente en esta realidad que te describía, que
nos repercute de manera tan directa, sino también en nuestra propia comunidad, nuestra propia sociedad. Todo esto termina en basurales, todo esto termina también en sectores de la sociedad que son marginados y que muchas veces viven en lugares en barrios donde tal vez ni siquiera hay gestión de residuos. Todo esto se acumula y es literalmente un impacto negativo en la salud y contribuye a esa vulneración de derechos y la afección de la vida de la gente, no en la calidad de vida, que todo eso tiene un impacto muy negativo. Y por otro lado, de vuelta, cuando nosotros optamos por productos reutilizables, es decir, tener tu propia botella, tener una bolsa reutilizable para ir a hacer las compras, tener, digamos, toda esta serie de alternativas que existen. Te mencionaba antes un filtro de agua en vez de estar comprando constantemente botellas. Todas estas son alternativas que existen, y por otro lado también hay ciertos productos que se venden como compostables, y si realmente lo son, es una opción que justamente te evita el impacto ambiental de un producto que va a contaminar eternamente, como son los descartables plásticos, a través de una opción que se puede biodegradar. Y eso, bueno, es un primer cambio, un punto en el cual todos nosotros, teniendo esta posibilidad de optar, de elegir qué es lo que estamos consumiendo a diario, podemos realmente hacer una transformación importante si eso se multiplica por muchas personas, ¿verdad? Y después, por otro lado, hay un montón de otros aspectos de nuestra vida cotidiana que podemos tratar de transformar, desde el consumo de electricidad, desde nuestra propia dieta, ¿no? El consumo de alimentos derivados de animales tiene también un impacto muy negativo en términos de emisiones de gas de efecto invernadero, puntualmente el metano, y que es un factor también muy importante que contribuye a esta problemática que estaba describiendo anteriormente. Entonces, balanceando la dieta, si se puede reducir esa componente, se puede contribuir justamente a disminuir nuestra huella de carbono, nuestro impacto. Hay un montón de puntos así que podemos seguir enumerando y que justamente están disponibles, ¿no?, para que uno pueda investigar, porque la realidad es que es información que es muy accesible. Lo que necesitamos es asumir un compromiso, poder animarnos a conocer cuál es el impacto que estamos generando, cuál es la realidad que estamos viviendo, y a partir de ahí buscar transformarla con nuestra acción cotidiana, con nuestras opciones, con nuestras elecciones a diario, y también con nuestro trabajo que podemos impulsar a nivel social, a nivel comunitario, para apoyar iniciativas de vuelta, que pueden ser de la industria, que pueden ser del Estado, que pueden lograr un impacto más grande y ser una parte de esa transformación general. Jerónimo, gracias por tu tiempo y una vez más felicitaciones. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. There should be millions of fish and 0% of plastic. Una de estas por semana. Sí, la verdad que suena increíble, pero te comes una de estas por semana. Ese es el plástico que ingerimos, con los microplásticos y con todas las situaciones que recién contaba Jerónimo Bautista Bucher, y que es mucho más grave de lo que creemos, de lo que estamos informados, y podemos cambiarlo a partir de modificar nuestros hábitos. La semana que viene, nuevas problemáticas, nuevos temas del bien público y voces para seguir atravesando estas cuestiones de una manera mejor y vivir de una manera superior. Gracias por estar y hasta el próximo domingo.